La semana pasada hablábamos brevemente sobre las oraciones y no sé si recuerdan que comentamos que normalmente la oración se ha convertido como en algo rutinario para las personas. Dijimos que cuando usted va, por ejemplo, a un estadio, muchas veces se toca el himno nacional. Sin embargo, el himno nacional nada tiene que ver con lo que está ocurriendo en el estadio. Y así mismo pasa con muchas de nuestras oraciones. Oramos por cosas que nada tienen que ver con el día a día de nuestra vida. En pocas palabras, muchos de nosotros hemos llegado a acostumbrarnos a orar por rutina, no entendiendo el poder que tiene la oración, no entendiendo cómo una oración puede llegar a convertirse en una oración que trastorne el mundo espiritual y consiga el respaldo de Dios. Eso ocurre porque nosotros no conocemos. Hoy, dentro de esta serie que estamos, vamos a hablar de oraciones que sí funcionan. ¿Cuánto les gustaría tener un listado, un récord de todas las oraciones que sí funcionan para poder aplicarla? Yo quiero que usted sepa que usted la tiene, lo que pasa es que no sabe cómo utilizarla. Antes de entrar en el tema, bueno que recordemos que la voluntad de Dios, dentro de lo que nosotros sabemos, puede ser dividida en dos. Eso también lo comentamos la semana pasada. La voluntad de Dios puede ser condicional o puede ser incondicional. ¿Qué es la voluntad de Dios? Todo aquello que Dios ya ha decidido que Él quiere y va a hacer aquí en la tierra y en toda la creación. Hay una voluntad de Dios que es incondicional, no tiene ningún tipo de condiciones. Y tiene que ver con aquellas cosas que Dios hace. No importa si tú oras o no oras. No importa si tú te levantas contento o no contento. No importa lo que nosotros hagamos. Esa voluntad de Dios se va a cumplir independientemente de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Pero la voluntad de Dios también, una gran parte, y lo vemos en su palabra, es condicional. O sea, está condicionada a nuestra cooperación como seres humanos aquí en la tierra, para que aquello que Él incluso ha dicho que se va a hacer o que Él ha determinado hacer, se haga. Entonces, la pregunta o la cuestión ¿es posible que Dios decida hacer algo y no lo haga a menos que nosotros no cooperemos? Sí, eso es posible. Y vamos a hablar de eso en el día de hoy, porque muchas cosas, muchas promesas que Dios nos ha dado, muchas promesas que Dios te ha dado, están condicionadas a tu cooperación. Dios está esperando tu participación para que eso que Él ha determinado o te ha prometido ocurra. Por ejemplo, la voluntad de Dios de que todos seamos salvos es condicional y está condicionada a que una persona ponga su fe solamente en Jesucristo. Él quiere que todo el mundo sea salvo, pero solamente será salvo aquella persona que por su boca, de manera voluntaria, se reconozca que es pecador, invite al Señor a su vida, reconozca que Él es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados. ¿Cuántos están conscientes de eso? Ahora, la condición de la que Dios habla es lo que vamos a expandir de acuerdo al texto que acabamos de leer. Por ejemplo, uno de los mecanismos que Dios ha establecido para determinar que muchas cosas sucedan aquí en la tierra tienen que ver con la oración. Muchas cosas no suceden en tu vida a menos que haya una presencia de oración. Muchas veces, una sola vez, pero en la mayoría de los casos, tiene que ver con una oración intensa, donde tú oras y oras y oras por lo mismo una y otra vez. El propósito de la oración, en este caso, es traer lo eterno a lo temporal. O sea, es traer la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Y yo quiero ver lo que dice la palabra, anótela. Yo la voy a leer rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Dice lo siguiente, es muy corto el verso. Nunca dejen de orar. O como dice la Reina Valera, orar sin cesar. O sea que si yo tengo que orar sin cesar,
eso me da una indicación de que la oración no solamente ocurre cuando yo me postro al lado de mi cama o cuando vengo aquí a la congregación. La oración sin cesar es posible aun cuando yo estoy conduciendo, aun cuando yo voy a la universidad, aun cuando yo estoy en el trabajo. Yo tengo que estar orando todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben que si Dios dice algo es por nuestra conveniencia? O sea, Dios no necesita nada de nosotros. Él simplemente en su amor y misericordia nos está diciendo lo que funciona para nosotros, para que su voluntad sea hecha. Eso nos lleva a pensar que la oración es y debe ser un estilo de vida, no tan solo en un momento. Sin oración, entonces, ponga atención a esto, sin oración, sin una vida de oración, tú y yo estamos limitados a las cosas del mundo físico. No hay otra posibilidad. Si no hay una vida de oración, si yo no oro, si nosotros no oramos, nuestra vida va a estar limitada a todo lo que ocurre en la tierra. Porque de nuevo, la oración lo que hace es que mueve lo que Dios quiere hacer para que ocurra. Solamente en muchos casos, no en todos, Él necesita de nuestra oración. Ahora, eso trae la cuestión de, wow, ¿qué es aquello que Dios está esperando? Mi oración para que ocurra. ¿Cuánto les gustaría saber eso? ¿Saben cuál es la respuesta? Nadie lo sabe. Pero como yo no sé qué es aquello que va a ocurrir cuando yo ore de manera incesante, por lo tanto, Dios proveyó en su palabra lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:2, orar todo el tiempo. Yo tengo que orar todo el tiempo, en todo momento, porque yo no sé cuáles de las cosas que Dios incluso ha dicho que va a hacer, se va a cumplir acá. Entonces, yéndonos directamente a nuestra escritura del día de hoy. El verso 13 dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Dice que si tú estás sufriendo algún tipo de dificultad, tú tienes que orar por eso. Tomando en cuenta que orar no es quejarme. Si yo oro y me quejo, entonces entro en la posibilidad de anular mi oración. Mucha gente no sabe que el dolor es un mecanismo que Dios permite en nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, una gran parte, solamente ora cuando tiene una situación. Mucha gente solamente ora cuando tiene problemas en su casa, pero cuando todo está resuelto, entonces se olvida de estar conectado a aquel que quiere guiarlo todos los días, en tiempos buenos y en tiempos malos. Por eso mucha gente se acerca a Dios solamente cuando tiene una situación, y Dios, que sabe que necesita que tú te acerques a Él, entonces Él simplemente permite que esas cosas pasen. Aquí mismo dice que si tu día va bien, si las cosas que tú quieres que se den van bien, entonces tú tienes que alabar a Dios. Dice, ¿alguno está feliz? Que cante una alabanza. Pero aquí hay un punto. La alabanza nunca se hace en silencio. Yo no conozco ningún ministerio de alabanza y adoración que suba aquí arriba a cantar en su mente. Dios lo que está diciendo es que si algo bueno ha ocurrido en tu vida o está ocurriendo, Él dice, alabe, eso no se hace en silencio, eso se hace en voz alta. Dios quiere que intencionalmente sea así. ¿Cuántos de ustedes no han llegado una vez aquí a la iglesia un poco como triste o preocupado por algo y de repente su mirada se fija en alguien que está o de rodillas o con los brazos levantados y usted como que se anima y se mete en la alabanza y la adoración? ¿A cuántos le ha pasado eso? Por eso es que Dios quiere que si a nosotros nos está yendo bien, nosotros entonces cantemos una alabanza. El verso 14 dice,
alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Alguno está enfermo? Mucha gente piensa que este verso solamente tiene que ver con enfermedad física. De hecho, casi todo el mundo lo aplica para eso. Hay una gente enferma, vamos para allá y lo ungimos con aceite, eso está muy bien. Pero el término griego que se utiliza aquí, que no sé cuál es, pero su significado habla de enfermedad espiritual. Habla, alguno de ustedes está desgastado, cansado de una situación. Eso también es una enfermedad. No solamente es la enfermedad física, sino también la enfermedad espiritual. O sea, ¿alguno de ustedes está en baja en el día de hoy? ¿Alguno de ustedes vino en baja? Está así como que he orado demasiado, he intentado todo, he hecho tantas cosas para que estas cosas cambien y nada ocurre y me siento desgastado. Esta palabra aplica para eso. Dice que si alguno está enfermo o en baja, tú antes en el verso 13 te decían, tú tienes que orar si hay una situación mala. Si hay una situación buena, tienes tú que cantar alabanza. Pero aquí está diciendo que si tú estás desgastado, tú tienes que llamar a otro para que ore por ti. Hay momentos en los que yo tengo que orar por mí, alabar a Dios, pero hay otros momentos donde yo estoy tan mal física o espiritualmente, donde Dios quiere que tú entiendas que tú tienes que llamar a otra gente para que ore por ti. Porque tú necesitas la ayuda de otro. En este momento, nuestra nación necesita ayuda. En este momento, nuestra nación necesita que la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesucristo, se despierte. En este momento, la República Dominicana necesita que la iglesia despierte de pensar que los problemas que les están ocurriendo son otros que tienen que resolverlos. Que el presidente, el gobierno tiene que actuar, la Cámara de Diputados, los senadores, los ministros, la Junta Central Electoral. Es cierto que ellos son los instrumentos, las personas que legalmente tienen que hacer algo, pero recuerda lo que hemos dicho. Hay cosas que no van a ocurrir a menos que tú intervengas en oración. Hay cosas que no van a ocurrir a menos que tú ores y actúes. Si tú necesitas que haya un cambio en la forma en que se manejan las cosas, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de que nosotros tenemos que dejar de estar señalando. Es muy fácil pararse en un lugar y señalar y decir culpable pensando que ellos son malos y yo soy bueno. Eso no funciona. Esa es la trampa perfecta de Satanás. Nuestra oración tiene que venir de una plataforma. Ellos son malos, pero yo también. ¿Qué hacemos cuando dos tenemos gripe? Como cuando se dieron los casos de cuando explotó todo esto del coronavirus en China, 5 dominicanos estaban allá estudiando. Y habían personas que decían, hay que traerlos para acá, pero habían otros que decían, que no lo traigan. Y creo que fue mi esposa que dijo, que no los traigan si no es el hijo tuyo que está entre esos 5. ¿Qué es lo que eso muestra? Nuestra naturaleza carnal egoísta, que es contrario a cómo Jesús se comporta. Por eso Él es el camino. Nuestra mentalidad tiene que cambiar a una mentalidad de reino. La mentalidad de reino lo que hace es que lleva a la persona a quitar el foco de sí para ponerlo en los demás. En la mentalidad de reino, yo tengo que, si necesito ayuda, pedir que oren por mí, pero también tengo que estar dispuesto a que si alguien necesita de mi oración, yo orar por esa persona. Pero hay una serie de parámetros, por decirlo de alguna manera, espirituales que se tienen que dar, que son leyes de Dios, que son principios del reino,
que si tú no los cumples, tú no vas a lograr nada. Por ejemplo, Jesús habla de que para poder cosechar hay que sembrar. ¿Cuántos saben eso? Jesús habla de que si tú quieres algo, tú tienes que darlo primero. Eso es un principio del reino. Otro principio poderoso del reino es el perdón. Yo tengo que pedir perdón y tengo que perdonar para que Dios me perdone a mí. Y si Dios me perdona a mí, cuando yo ore, mi oración llegará al trono de la gracia y será escuchada. Y si mi oración va de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer, Él dice, garantizado que va a ocurrir. Si estamos orando por nuestra nación que lo necesita, y estamos orando para que las autoridades actúen con justicia, tú sabes qué va a provocar que eso ocurra. Uno, que tú ores. Y segundo, que después que tú ores, tú actúes con justicia dentro de tu propia casa. ¿Cuántos me están siguiendo? La oración no es brujería. Yo oro y ocurre. La oración que yo saco de mi boca tiene que estar alineada a lo que yo estoy haciendo. Tú quieres que haya una reconciliación en la nación. Tú quieres que de repente, estaba yo soñando despierto los otros días, soñando despierto. Imagínense que de repente el presidente de la República se reúna con el candidato del PRM, se reúna con el candidato de la Fuerza del Pueblo, se reúna con todos los candidatos en un salón y digan, vamos a dejar de pelear por un momento y vamos a buscar juntos cuál es la mejor solución que le conviene a nuestra nación. En pocas palabras, vamos a poner a un lado nuestros intereses particulares para que ahora en la posición de liderazgo que tenemos nosotros ahora mismo, nosotros podamos servir a nuestra nación. ¿Cuántos de ustedes le daría esperanza ver algo así? Ahora, si yo quiero que eso ocurra, yo tengo que orar por eso, pero yo tengo que empezar en mi casa a hacer lo propio. Yo no puedo orar por eso y estar en conflicto con mi esposa. Yo no puedo orar por eso y estar en una trifulca con uno de mis hijos sin pedirle perdón primero antes de yo orar por eso. Cuando la palabra habla de que la iglesia tiene que despertar, lo que está llamando es a esto. Iglesia, tú tienes que orar, que no lo estás haciendo. Pero aun cuando tú ores, tienes que tomar en cuenta que para que tu oración llegue al techo, tú tienes que hacerla de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú tienes que comenzar a hacer en tu casa primero. Tú tienes que perdonar en tu casa primero. ¿Cuántos me están siguiendo? En Marcos, capítulo 2, anótenla solamente. Marcos capítulo 2, verso 5. Ese verso habla dentro del contexto de algo que ocurrió. Jesús llegó a una casa y cuando llegó a la casa en el barrio, ¿qué ocurrió? Se llenó la casa por todas partes. El hombre ya era famoso, estaba hablando y dijeron, wow, Jesús llegó a la casa de Willy Flor y cogió para allá. Y entonces la gente comenzó a aglomerarse y se aglomeraron. Entonces la gente ya había sido afectada por el Espíritu Santo. Había una fe que se había levantado. Y había una persona que estaba enferma, pero que no podía caminar, pero querían que lo sanaran. Y 4 personas dijeron, vamos a llevarte. Y cuando lo llevaron, no encontraron cómo acceder, pero fueron creativos, no se pararon ahí. En vez de decirlo, bueno, tú sabes, como dicen aquí, que tú eres de lo mío. O sea, tú sabes que yo siento por ti. Y te lo he demostrado. Te cargamos hasta aquí, pero no podemos entrar. Así que ya tú sabes que el Señor te ayude. Y lo dejan ahí. Ellos no hicieron eso. Dice la palabra que ellos, al ver que todas las puertas normales estaban cerradas, comenzaron a buscar otra. Y no la encontraron. Y como no la encontraron, no hicieron como hacen muchas personas que ante el primer obstáculo se rinden. Dijeron, vamos a subir por el techo. Y lo subieron. Yo no me imagino en esa camilla. Yo acostado, amarrado. Di que suban 2. Espérate, ¿qué es lo que ustedes van a hacer conmigo? Y lo agarraste. ¿Cómo así? Lo tienes. Y ahora, jálalo. Y entonces los de abajo lo sueltan y tú dependes de los 2 que están arriba. Pero una vez en el techo no había acceso. ¿Y qué hicieron ellos? Abrieron uno. Dice la palabra que abrieron un agujero en el techo, le quitaron, no sé, las tejas, la paja, el barro que había ahí.
y ellos mismos lo hicieron descender delante de la presencia de Jesús. Y dice en Marcos capítulo 2, verso 5, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Fíjense que la escritura dice que lo que Jesús vio fue la fe de ellos, y por la fe de ellos entonces le dijo al paralítico, tú eres sano. Eso quiere decir que la fe tuya puede hacer milagros en otros. Eso quiere decir que la fe de otros puede provocar que Dios haga un milagro en mi vida. La oración que funciona es la oración que nosotros hacemos como Dios nos ha enseñado. Y cuando nosotros tenemos algún tipo de necesidad, como la tenemos, todo el mundo tiene alguna necesidad, pero más que eso, la gran familia de esta nación tiene una gran necesidad ahora. Tiene una crisis política que Dios puede y quiere resolver, pero también tiene una amenaza de un bendito virus que quiere penetrar al país. La nación en este momento necesita del único poder que puede sanar todo eso, el poder de Dios. Y la única que tiene el poder para mover los cielos aquí en la tierra se llama la iglesia. Y sabes una cosa, don José y su esposa Janet son iglesia, porque son hijos, y en su casa eso es una iglesia. Yajaira y César son iglesia. Kilvio y Tati son iglesia. Carla y Alicia son iglesia. Ramón y Mayra son iglesia. César, Dimari y sus hijas son iglesia. Y estamos aquí y también somos iglesia. Y la única institución, la única entidad espiritual que Dios le ha dado la autoridad de que el reino de los cielos se mueva aquí en la tierra es la iglesia. En pocas palabras, es Willy Flor, Kilvio, Tati, César, Dimari, Alicia, Carla, Yajaira, César, Julia y Marino. Entonces, en este momento de necesidad, ¿qué estamos esperando? Miren lo que ocurre. Satanás viene y en tu momento de cansancio, sabes que a ti te gusta tu celular, tú comienzas a mirar las redes sociales y comienzas hoy, como dicen, para sentirte bien, para curarte, a buscar memes de los que le hacen a uno de los candidatos. Y tú comienzas a buscarlo. Hay gente que se han dedicado a eso y tú comienzas a burlarte de esa persona. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios te ha dado instrucción o Él entiende que está bien que tú te burles de una gente? ¿Quién eres tú para burlarte de una gente? Bueno, yo estoy diciendo esto y cuidado si ustedes piensan que yo estoy de un lado. Yo estoy del lado del reino de los cielos. Y cuando me toque votar, yo voy a votar por el que el Espíritu Santo me diga que vote. Mi punto en todo esto es que nosotros sabemos esta verdad, pero nos desautorizamos a nosotros mismos. Perdemos la autoridad cuando nosotros criticamos y murmuramos. Sin embargo, es como que hay una persona enferma, hay que desplazarla en una ambulancia y la persona de la ambulancia se está bebiendo un refresco en un colmado, en una tienda. Y la persona está muriendo, está en desesperación. Pero él dice, yo me quiero beber mi refresco, yo tengo derecho o no tengo derecho. Pero lo que necesita esa persona es que el tipo de la ambulancia se monte en la ambulancia, monten a la persona ahí y lo lleven delante de la presencia de aquellos que tienen el conocimiento y la capacidad para resolverle su problema. Eso mismo está ocurriendo ahora con nuestra nación. Eso mismo está ocurriendo con tu familia. Dios está esperando tu cooperación. Dios está esperando que en autoridad tú te pongas con la autoridad, haga lo que tienes que hacer, confesar pecado, arrepentirte de corazón y luego orar para que el cielo se mueva aquí en la tierra, porque nuestra nación necesita que el reino de los cielos se mueva en la tierra ahora, más que nunca. Amén. 2 o 3 solamente diciendo amén.
Pero aun cuando todo el mundo diga amén, la pregunta que yo le hago al Señor y no a ustedes: Señor, amén. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Tomarla como una prédica más, como un servicio más, como una enseñanza más? Yo no necesito ver el título de un médico cirujano. Yo no necesito saber todo lo que él sabe sobre el sistema cardiovascular o sobre los pulmones. Yo necesito que él meta mano, raje y opere y resuelva el problema. Ya usted estudió, ya usted sabe. ¿Qué tú haces con esa vara en la mano, Moisés, cuando los egipcios vienen y lo van a aplastar? ¿Qué tú haces orando? Ya tú oraste, ahora es tiempo ¿de qué? De tú actuar. Y la pregunta es, tú que estás escuchando mi voz, porque por suerte no tengo lente puesto, ¿qué tú vas a hacer con esta información, con esta palabra que Dios te está dando ahora? ¿Qué tú vas a hacer? Porque la palabra no dice que la oración ferviente de un pastor, la palabra no dice que la oración ferviente de un apóstol, la palabra no dice que la oración ferviente de una gente que viene a la iglesia, que diezma y ofrenda. La palabra dice que la oración ferviente de una persona justa es la que tiene poder. Y mi pregunta para ti en este momento, en este día, a ti que me estás mirando: yo soy joven, yo nada más tengo 17 años, no hay nada que yo pueda hacer. Eso es la iglesia que tiene que hacerlo. Le toca a los dominicanos barrer el parque. Sí, le toca a los dominicanos. ¿De qué nación tú eres? Yo soy dominicano, te toca a ti también. ¿Qué tú vas a hacer con tus 13 o 14 años que tú tienes mirándome con tu lente a mí ahora mismo aquí? Tú me vas a mirar como que tú estás en el colegio y qué información más interesante, están hablando con todo el mundo. Yo no tengo la capacidad de hacerlo. Dios te está diciendo que tú tienes la capacidad de hacerlo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con tus 17 años? Yo soy la niña de papi, yo estoy en la universidad estudiando. Ajá. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. La palabra dice que la oración ferviente puede muchas cosas. ¿Tú quieres que ocurran muchas cosas? Y de este lado, ¿qué tú vas a hacer con esta información? Tú vas a ir a un restaurante, vas a comer, vas a ir de tu casa, vas a cocinar simplemente. Un culto más, qué linda la palabra. Déjame mandarle un mensaje al pastor. Yo sé de paso, me encanta cuando ustedes me dicen: pastor, muy buena la prédica, aprendí esto. Eso es muy bueno saberlo. Pero tú vas a hacer eso otra vez. Cuando nuestra nación está a pocos días de otra vez hacer el intento de elecciones, tú te vas a quedar en tu casa tranquilo, mirándome, escuchando una prédica más. Tú te vas a quedar tranquilo cuando hay una amenaza de un virus que puede entrar en nuestra nación. Tú te vas a quedar tranquilo en tu casa diciendo: esas son las autoridades sanitarias que tienen que hacer algo, o los diputados, las diputadas. ¿Qué tú vas a hacer? Porque yo te estoy diciendo hoy, en el nombre del Señor, que tú puedes hacer. Que si algo tiene que hacerse, tiene que hacerse ahora. Y tú que estás escuchando mi voz, eres responsable. Pero como es la oración de una persona justa, y para ser justo hay que humillarse y confesar pecado, tú puedes entretenerte hoy siguiendo enojado con tu esposa o enojada con tu esposo, mantenerte enojado o enojada y olvidar todo lo que estamos hablando acá. Pero Dios necesita de tu oración. Y para que tu oración funcione, tú tienes que humillarte. Dice la palabra. Él lo dijo a Salomón: es si mi pueblo se humilla. Wow. Es que ella no tiene razón, yo soy el que tengo la razón. Es que él no tiene razón, el que tiene razón soy yo. ¿Cómo yo voy a hablar con mi hijo? Él tiene que someterse porque él vive en esta casa y yo soy que pago sus cuentas. Dios de lo que está hablando es: tú vas a seguir perdiendo el tiempo entretenido o entretenida con tu orgullo, con tu deseo de tú estar correcto para demostrar que tú estabas bien y él no o ella no.
o tú que Dios te está diciendo que puedes hacer algo para que las cosas cambien, te vas a empantalonar o a enfaldar y vas a crear las condiciones para que tu oración justa pueda llegar al reino. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer tú que estás mirando por internet? Ay, qué lindo. Puse la prédica en mi celular. Vengan a oír la prédica que están dando en casa del Altísimo. Qué bello, ¿eh? Ah, qué bello, ¿eh? A lo mejor en la comunidad de tu casa o en un Shailón, quién sabe dónde. No, yo estoy cumpliendo. Yo estoy viendo la prédica. Mírenme aquí. Qué bello es. Si Dios no lo quiere y te dicen que un vecino tuyo del apartamento de al lado está con síntomas en el hospital, yo quiero saber si tú vas a seguir bebiéndote ese refresco con un calimete como que no es contigo. Dice el verso 14, úngelos con aceite, ministra de la palabra. Es ungir. Cuando dice que lo unja con aceite, obviamente, claro que dice que le ponga aceite, pero también está hablando de la unción que trae la palabra. Tú eres sano en el nombre de Jesús. Está rompiendo todas las mentiras. Estoy enfermo, me voy a morir, va a pasar tal cosa. No. El Señor quiere que tú seas sano. Recibe la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Eso es ungir a la persona. Dice el verso 15, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados serán perdonados. O sea, que el Señor hará que la persona se recupere, que el que está en baja, el Señor hará que levante su ánimo. El que está triste, el Señor lo llenará de gozo. ¿Y por qué yo sé que Él lo va a hacer? Porque Él lo dijo. Tan simple como eso. También eso habla de que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Cuando estemos orando, no tenemos que orar solamente, mira qué lindo que Germania quiere conseguir un trabajo nuevo y que fulano no tiene trabajo y vamos a orar porque está en una situación difícil. ¿Tú sabes lo que está diciendo aquí? Que cuando nosotros vayamos a orar por otra persona, tenemos que abordar el tema del pecado. Lo dice ahí. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. El Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, serán perdonados. Menciona la palabra pecado al lado de la palabra persona enferma. Eso quiere decir que si nosotros queremos que nuestra oración funcione, tenemos que experimentar un cambio de mentalidad. Cuando yo invito a alguien a que ore por mí o yo voy a orar por alguien, nosotros tenemos que abordar el tema del pecado. Nosotros tenemos como iglesia que dejar de ponerle paños tibios al pecado. Las esposas tienen que abordar el pecado de sus maridos, los maridos abordar el pecado de sus esposas. Ahora bien, diga conmigo, ahora bien, hay una forma de hacer eso. Porque no vaya usted ahora a llegar a su casa y decirle, tú pecadora, el Señor lo dice. Se va a embromar. Porque lo grande del caso es que tú le estás diciendo, tú tienes las orejas grandes y las tuyas te cuelgan al piso que tú le estás pisando. Una persona culpable abordando a otra persona culpable, necesariamente para abordar lo que funcione, necesita ir en misericordia. Porque si yo voy en misericordia para que Dios trabaje con esa persona, cuando yo hago lo mismo, yo tengo que ir en misericordia para que Dios me trate a mí en misericordia. Hay que abordar el pecado. Si tú ves a alguien que está en pecado y te haces de la vista gorda, tú vas a ser juzgado y reclamado por eso. Ay, pastor, es que yo no quiero meterme en la vida de otra persona. Déjame decirte algo. Si nosotros estamos para meternos en la vida de ayudar a alguien cuando lo necesita, tenemos que tener el mismo derecho para abordar el tema del pecado o de cualquier situación que sea incómoda. ¿Alguien está entendiendo? Dice el verso 16. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. O sea, confiese el pecado, pero a la persona apropiada.
Hay personas que si tú le confiesas el pecado, es como si se lo confesaras al país entero. Hay personas que están lidiando con espíritu de chisme y murmuración. Tú no puedes confesarle pecado a esas personas. Tú no puedes confesarle pecado a personas que van a coger tu información y se la van a contar a otro. A lo mejor tú piensas que aquí en la iglesia hay personas así. Y yo quiero que tú te abras a la posibilidad de que tú eres así. ¿Puede Dios confiar en ti como para que alguien pueda confesar sus pecados delante de ti? ¿A ti? ¿A Dios delante de ti? Me está pasando esto. Estoy lidiando con pornografía. Tengo problemas de adulterio. Me robé un dinero. Engañé en tal sitio. ¿Puede Dios confiar en ti como su embajador, como su representante, para que tú manejes una información como esa, como Dios la maneja, con compasión y misericordia? ¿Puede Dios hacer eso por ti? Porque si Él no puede confiar en ti, déjame decirte, entonces tú no eres un embajador o una embajadora que Él pueda utilizar. Y Dios va a cumplir su propósito. ¿Tú sabes qué significa eso? Que si Él va donde ti y tú no estás dispuesto, Él va a buscar otra persona. Y Él la va a encontrar. Todos nosotros tenemos que tener alguien en la tierra. Pastor, pero los pecados se le confiesan a Dios. Claro que sí. Yo no he dicho que no. He dicho lo contrario. No. Los pecados se le confiesan a Dios. Pero aquí la palabra habla de que nosotros como humanos necesitamos que Dios nos escuche. Y necesitamos escuchar a Dios a través de la boca de alguien que esté guiado por el Espíritu Santo. Una gente que tenga un corazón justo, lleno de compasión y misericordia para no juzgarte por lo que tú le estás contando o por lo que te están contando. Orar los unos por los otros, incluso dentro del matrimonio y dentro de la familia, tiene que ser algo normal. A los hombres que están aquí, tiene que ser algo normal que tú puedas decir a tu esposa: estoy lidiando con este pecado, necesito tu ayuda. Pero ojo, esposo que hace eso o esposa que lo hace, el que tú le pidas ayuda a tu esposa no significa que ella es responsable de eso. Tú eres responsable. El que tú le digas a tu cónyuge ayúdame no implica que ahora depende de que el cónyuge ore. No depende de eso, depende de ti. ¿Y cuál es el apoyo que me van a dar? Es un apoyo de oración. Es un apoyo donde esa persona se convierte en bocina del reino de los cielos para recordarte lo que Dios está diciendo en ese momento sobre ti. Pero tú tienes que tomar tu acción tú, porque la salvación es individual. Eso no es un fin de semana para el esposo y 7 hijos, ¿no? Eso es un fin de semana para ti. ¿Cuántos están aquí? La oración ferviente de un justo está hablando de la oración enfocada. Alguien me enseñó en estos días que la palabra Torah significa o tiene que ver con la palabra arco y flecha. Queriendo explicar, Torah es la palabra de Dios, para que entiendan, en hebreo. Queriendo decir que la palabra de Dios es tan poderosa y eficaz que siempre da en el blanco. No es que yo voy a orar, Señor, para que las cosas mejoren. Eso es como tirar, ¿dónde está Juan? Eso no es como tirar un fuego artificial en el aire de que para que explote, a ver dónde que va a explotar y cómo que va a iluminar. No. La oración eficaz es una oración puntual, mirando un blanco, y tú oras, el intercesor ora en ese momento para que la palabra que está declarada dé en el blanco. En pocas palabras, no es: Señor, mejora la situación aquí en mi familia. No, la oración es: Señor, coge a mi marido, tócalo y apéalo del caballo. Libéralo del adulterio. Libéralo del alcohol. Y tú oras mirando eso en el blanco, siendo específico.
la oración de una persona enfocada. Una persona justa es una persona que vive para complacer a Dios. El verso 17 y 18 dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Qué está diciendo? Que a pesar de que era un hombre que tiraba un hacha, no sé si era él o Eliseo, y el hacha flotaba, era un hombre que se le subía encima a un muchacho y lo sanaba y lo resucitaba. Era un hombre que clamaba a Dios y el fuego del cielo venía y consumía un altar mojado. La palabra está diciendo que Elías era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones. ¿Sabe por qué la palabra dice eso? Para decirte que lo mismo que hizo Elías tú lo puedes hacer. Eso es lo que está diciendo. Esa es la buena noticia. Lo mismo que pasó con Elías, lo mismito que pasó con Elías puede pasar contigo. ¿Y qué fue lo que pasó con Elías? Bueno, en Primera de Reyes lo dice, no voy a leerlo entero, pero en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice la palabra, Primera de Reyes 17:1. Ahora bien, Elías, que era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Eso fue una oración que él hizo. Eso fue una declaración que él hizo. Esa declaración él no la hizo a lo loco. Eso fue una declaración que Dios le puso a él a decir. A lo que se refiere en Santiago cuando dijo de Elías es en el contexto de la oración. De que Elías, siendo un hombre pecador, un tremendo pecador, que Dios lo usaba, él logró eso porque Elías oraba lo que escuchaba a Dios diciendo, no otra cosa. Y él dijo que no llueva hasta que él dio la orden. Y luego en el capítulo siguiente, como dijimos la semana pasada, Primera de Reyes capítulo 18 verso 1, dice: más tarde, durante el tercer año de la sequía, o sea 3 años más tarde, el Señor le dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré la lluvia. Entonces Elías hizo lo propio, se presentó donde el rey Acab y le dijo: así te dice el Señor, prepara tu carro, saca las sombrillas, recoge toda la ropa que está en los cordeles, mete las mecedoras, entra a los muchachos, porque el Señor ha dicho que va a llover y lo está diciendo a través de mi boca, porque él dijo que era a través de mi boca que iba a salir. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dios dijo que iba a llover, pero ustedes conocen la historia. Elías tuvo que ir 7 veces delante del Señor orando. Inmediatamente dio esa palabra, se apartó en el Monte Carmelo y asumió una posición fetal. Se puso así, eso es lo que dice la palabra, como en posición, como si estuviera pariendo, orando: Señor, que llueva, Señor, que llueva. ¿Cómo yo voy a orar por algo que Dios dijo que iba a hacer? Porque en su palabra Él nos enseña que hay oraciones que para que se manifiesten necesita de la cooperación específica de nuestra oración. Y él fue, dile al siervo: dime. No, el cielo está completamente despejado. Y fue una segunda vez y comenzó a pujar en oración: Señor, que llueva. Tú dijiste que iba a llover. Por eso la persona cuando está orando por algo, cuando quiere dar en el blanco, tiene que orar por la palabra. Él estaba orando por lo que Dios había dicho. Nosotros oramos hace un rato de acuerdo al Salmo 91. Señor, hay una plaga que nos amenaza, pero tu palabra dice que si tú eres mi amparo, que si yo estoy sometido a ti, fíjate que es condicional, que si tú eres mi Dios, que si yo busco hacer todas las cosas que tú me dices, si yo tengo esa búsqueda, quiere decir que para mí tú eres mi amparo. Tu palabra dice que si tú eres mi amparo, yo voy a vivir bajo tu sombra. Tu palabra dice que si yo vivo bajo tu amparo, tú eres mi fortaleza. Tu palabra dice que tú eres mi castillo. Tu palabra dice que yo voy a estar debajo de tus alas y ninguna enfermedad tocará mi morada. Cuando una persona ora, tiene que orar como lo hizo Elías. Él oró de acuerdo a la palabra. Va a llover, que llueva, Señor, que llueva ahora como tú lo has dicho. Fue una tercera vez, una cuarta, y a la sexta vez el siervo le dijo: yo veo una nube del tamaño de mi mano. Y Elías dijo:
esa es la señal de que la lluvia va a caer. Ve y dile a Acab que coja su carruaje y salga corriendo antes de que la lluvia lo alcance. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice Primera de Reyes, el mismo, en el verso 41, dice: luego Elías dijo acá: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. ¿Y qué fue lo que él vio? Él lo oyó, había una nube del tamaño de la mano. Y luego llovió. ¿Qué significa eso? Dice que él oyó el sonido de lluvia y luego llovió. Eso significa que tú tienes que estar necesariamente en contacto con Dios para que tú escuches antes de que tú veas. Tú tienes que estar en intimidad con Dios todo el tiempo para que tú puedas escuchar antes de ver lo que Él va a hacer. Dice que fue 7 veces. Dios tiene 3 respuestas a toda oración: sí, no, espera. Si Dios no ha dicho sí o no, eso significa que Él quiere que tú sigas esperando. Dice el verso 46. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Oye lo que dice Primera de Reyes 18:46. Entonces el Señor, ¿quién? Le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. En pocas palabras, cuando comenzó el aguacero, dice la palabra que él agarró su manto, Elías, y se lo amarró en la cintura y comenzó a correr. Y cuando corrió, le pasó a un carro que estaba siendo alado por caballos, porque Dios le dio una fuerza extraordinaria. Y voy a cerrar con este verso. Isaías 40. Verso 31. Dios dice sí, Dios dice no, o espera. Isaías 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira cómo lo dice la Biblia amplificada. Pero los que esperan en el Señor, los que expectan, los que buscan, los que tienen esperanza en Él, tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán con alas como de águilas. Se levantarán para estar más cerca de Dios. Serán levantados para escuchar más claro lo que Dios está diciendo. Y correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso dice el Señor. Dios quiere que su iglesia, ponte de pie, por favor. Dios quiere que su iglesia en este tiempo esté apercibida, esté preparada. La iglesia no es el pastor, ni la pastora, ni los líderes.
Cuando Dios dice que necesita a tu iglesia, lo que está diciendo, escúchame, es que te necesita a ti. Yo no veo, pero quiero mencionar a la gente joven. Valerie, el Señor te necesita. Aline, el Señor te necesita. Ámbar, el Señor te necesita. Diane-Marie, Mariví, el Señor te necesita también a ti. Dios dice que Él está esperando que ustedes adquieran una condición justa, se pongan a cuenta con el Señor, y luego Él quiere que comiencen a orar con una oración que funciona. Ahora mismo nuestra nación necesita de tu oración. Cierra tus ojos por un instante. Cierra tus ojos por un instante. Así como pasó con Elías, así también pasó con un hombre llamado Josué. Si tú no sabes quién era Josué, Josué fue un hombre que nació en la esclavitud, en cautiverio. Sin embargo, Dios le dio el trabajo de ser asistente de nada más y nada menos que de Moisés. Ese era Josué. Y como asistente de Moisés, Josué vio a Dios obrar grandes milagros a través de Moisés. Muchos milagros, plagas, el mar que se abría y todo lo demás. Josué también fue testigo de la obediencia de Moisés una y otra vez. No solo de los milagros, sino de su obediencia. Pero ahora, en esta etapa de su vida, cuando Moisés había muerto y Dios le dio el liderazgo a él se encontraba ante su primer gran reto: las impenetrables murallas de Jericó. La Biblia no habla de cuál era el estado mental de Josué. La Biblia no habla de eso. Pero la fama de esas murallas impenetrables estaban delante de él. Dios le dice a Josué: para tú derrumbar esas murallas, tienes que marchar 7 veces durante 7 días en silencio alrededor de las murallas. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando tú oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado del shofar, del carnero, con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Por 6 noches Josué tuvo que regresar al campamento y reflexionar. Hoy Dios me dijo que caminara en silencio, y miro las murallas y todavía siguen ahí, más impenetrables que nunca, más fuerte que nunca. La palabra no registra lo que Josué pensó, pero la palabra sí habla de la obediencia firme que Josué mostró al hacer algo que no tenía el más mínimo sentido, una y otra vez, sin ver ningún tipo de resultado. Noche tras noche él se encontraba durante 6 días habiendo caminado sin decir nada, sin tirar una flecha, sin tirar una piedra, para que Dios derribara las fortalezas. Noche tras noche Josué, en obediencia a Dios, igual que como lo aprendió de su maestro Moisés, él se mantuvo firme, obedeciendo todo lo que Dios le decía. Como Josué, la pregunta para ti es:
¿Seguirás tú caminando aunque parezca que nada está funcionando? ¿Seguirás tú en obediencia a lo que Dios te dice, aunque parezca que lo que Dios te ha dicho que haga no solo funcionando, sino que la evidencia de tus ojos ve que cada día está más lejos? ¿Seguirás tú creyéndole a Dios? ¿Seguirás tú creyendo que Dios se está moviendo aun cuando las murallas no se estén cayendo? De eso se trata. Se trata de que Dios quiere que tú te enfoques en lo que Dios ha hecho antes. Porque si Dios lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer. Si Dios lo hizo una vez, Él lo va a hacer de nuevo. Tu responsabilidad es la obediencia. El resultado de lo que ocurra, cuando ocurra y como ocurra, le corresponde a Dios. Ese no es tu trabajo. No te preocupes ni te distraigas en cuándo. No te preocupes ni te distraigas en cómo. No te distraigas con eso. Tu enfoque debe ser única y exclusivamente obedecer lo que Dios te ha dicho. Y Dios te dice, cuando Él dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, ahora vayan, hagan discípulos. Dios te ha dado autoridad a ti, no importa la edad que tú tengas, no importa la preparación académica que tú tengas. Él te ha enseñado hoy por su palabra cómo es que funciona la oración. Y hoy más que nunca nuestra nación lo necesita.